En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Gabriel, Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Antes de todo, discúlpenme, perdona por mi castellano un poco torpe. Siendo francés y además vasco, eso no le facilita nada el asunto. Pero intentaremos que entiendan un poco. Hablamos esta tarde del sínodo sobre Amazonía que se está preparando, y al final vamos a hablar de algo que todavía no pasó. Así que quizás esta conferencia le va a faltar algo porque lo más importante está todavía por llegar. Pero como gobernar es gouverner c'est prévoir, prever. Podemos prever un poco el espíritu con el cual se está preparando este sínodo. Estamos un poco acostumbrados ahora de los sínodos del Papa Francisco, que suscitan siempre grandes cuestiones, preguntas, novedades. Tuvimos el de la familia hace unos poco tiempo, de ahí salió la comunión para los divorciados, el acojo de los maricas, el matrimonio con amores plurales, sin límites, ni siquiera de persona. Entonces, ¿qué nos está haciendo con la Amazonia? Se habla mucho por la prensa de la ordenación de hombres casados, que no sé si serán casados como Amaris Leticia lo prevé, no sé. Se habla mucho de la inculturación, de desviaciones doctrinales graves. Se habla también mucho de las reacciones que suscita este proyecto de sínodo, las reacciones de algunos cardenales, obispos, teólogos, intelectuales, periodistas, vaticanistas, todo un conjunto de personas que ya se levanta públicamente para decir cuidado, alerta, se está pasando algo gordo. Entonces, se podría hablar de todo eso hasta un poco de la caridad de esas reacciones de la Iglesia oficial, pero sería demasiado cosas, y esta conferencia solo quiere ser una pequeña exposición de un tema que viene además de alguien que no es un especialista, y que solo dará pues su reacción de sacerdote al leer sencillamente el documento oficial que salió el 17 de junio y que se llama el Instrumentum Laboris de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar del 6 hasta el 27 de octubre. Y mi idea es sencillamente mostrarles que hay una semejanza, ¿se dice semejanza? Similitud, un parecer impresionante entre las palabras, las ideas, el programa de lo que se llama el New Age con estos documentos oficiales que vienen del Vaticano. Entonces,
vamos a descubrir un poco lo que es, en primera parte, rápidamente, la nueva era o el New Age, que se podría también traducir en nueva época o nueva edad, para que todos entendemos, le dejaremos el término de nueva era, diremos algo un poco de su historia, de su programa y de la manera de actuar hoy de este ámbito, y veremos también cómo en el texto oficial que hoy tenemos y que es el documento que presentado como la base que servirá al sínodo que se va a abrir dentro de unas semanas. Porque la verdad es que este documento, el Instrumentum Laboris, es por lo menos sorprendente, para no decir asombroso. Y la verdad que una vez leído, que es un pedazo de documento, lo tengo aquí, y nos podemos preguntar si realmente son eclesiásticos los que pueden escribir tal cosas. Pero lo que quiero hacer es intentar sacar el espíritu general que sale de las palabras, de las ideas y expresiones que utiliza el documento, porque como les decía, es impresionante ver cómo en algunos momentos, no digo que todo el texto sea de este sabor, digamos, pero en algunos momentos hay párrafos que suenan en total adecuación con el pensamiento de este New Age o nueva era. Así que hablamos un poco de esa nueva era. La nueva era es un movimiento que hoy es muy, muy importante, muy extendido y variado. Pero todos sus grupos se arraigan en un pensamiento filosófico que nació de la sociedad teosófica fundada por una rusa, una tal Elena Blavatsky, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y es ella que estableció los fundamentos ideológicos en el siglo XIX, y hoy esta sociedad teosófica sigue siendo, de manera oculta pero eficaz, la que manda y dirige los grupos de la nueva era. Por ejemplo, en este pequeño documento que se titula Alerta Nueva Era, de una tal Isabel Vidal de Tenreiro, que es una presentación rápida de lo que es y al mismo tiempo una denuncia de lo que es la nueva era, pues ahí hay un capítulo que trata del origen y confirma lo que le estoy diciendo. El New Age tiene sus raíces en la sociedad teosófica, fundada en 1875 en Nueva York por la rusa Elena Blavatsky. Básicamente una espiritista quien dice haber recibido sus enseñanzas de seres espirituales especiales o, es el término que usa ella misma, maestros ascendidos. ¿Qué es la teosofía? La teosofía es la creencia o pretensión de poseer un conocimiento místico directo de la divinidad y sobre esta y el mundo a través de doctrinas y prácticas secretas, esotéricas, ocultistas. Y la Blavatsky fundó pues en 1875 una sociedad teosófica, una organización para llegar a tener ese conocimiento místico directo de Dios y ayudar a los demás a tener este mismo conocimiento. Le sucedió después como presidenta Annie Besant, seguramente y desgraciadamente una francesa, quien en 1929 trató de presentar un nuevo Mesías al mundo. Después Alice Bailey, únicamente mujeres, lo digo así. Pero es una nota, y hoy todavía sigue siendo así.
solo mujeres. Alice Bailey, que murió en 1949, la tercera presidenta inglesa esa, radicada igualmente en Estados Unidos, quien es considerada como la suma sacerdotisa de la sociedad teosófica. En numerosos escritos de esta sociedad teosófica aparecen mensajes del espíritu demoníaco que le dictaba a esta Alice Bailey, que le dictaba por medio de escritura automática, es decir, en estado de trance mediúmnico, durante el cual la mano del medium escribe automáticamente, sin que éste tenga control alguno sobre aquello que escribe. Y estos escritos forman una especie de plan, el cual se le dio un carácter secreto entre los seguidores de esa sociedad teosófica. Y dicho plan, que es el plan del New Age, incluye un gobierno mundial y una sola religión mundial. Y el plan del New Age debía permanecer oculto hasta 1975, año en que sería sacado a la luz pública. Claro que esta sociedad teosófica, fundada por Blavatsky, tiene entonces vemos raíces de una especie de gnosticismo, paganismo que sea de todas partes, de África, de India, de Latinoamérica, y ese aspecto secreto que tienen en común con la masonería. Y es impresionante ver los puentes que hay entre la masonería y esa sociedad teosófica. Por ejemplo, pues la Elena Blavatsky se fundó esa sociedad teosófica en Nueva York, pero después de una estancia larga en París, donde se integró en el grupo masón ahí francés con un tal Allan Kardec, y que le ayudó en codificar su sociedad. Habría muchos datos, pero uno interesante, que hoy todavía la masonería tiene una especie de boletín universal que vale para todas las ramas de la masonería, porque no soy tampoco un especialista, pero entre los de no sé qué, logia de no sé qué, el rito escocés, el no sé qué, pero hay un boletín común de todas las ramas y ese boletín se llama New Age. Así que podríamos decir que los pilares, y eso de momento quizás les parece, pero ¿a dónde va el padre? Pero me parece importante decir eso antes de leer el texto. Los pilares básicos del New Age son masonería, espiritismo, teosofía o gnosticismo y paganismo oriental. Un poco los 4 pilares de esa nueva era. La nueva era se popularizó, especialmente en Estados Unidos, en los años 60 y se fue desarrollando en el mundo entero, dedicándose en asuntos y temas muy variados y distintos. Y podríamos decir, en resumen, que la nueva era es para la moral y la religión lo que el mundialismo es para la política. La nueva era es para la moral y la religión lo que el mundialismo es para la política, es decir, que pretende unificar espiritualmente la humanidad y conducirla así hacia la nueva era de alegría, de armonía espiritual y de paz, que llaman ellos la edad del Acuario. ¿Por qué edad del Acuario? Porque en sus pensamientos ellos dicen que se va a terminar, o que ya se terminó, o que se está terminando la era del Piscis, que representa a Cristo, y que viene otra era del Acuario, que además se representan con el tridente
símbolo del demonio, ¿no? Y que pues llega una nueva era, y nueva era es realmente pues que cambia todo, absolutamente todo, la moral, la manera de ser, las naciones, los estereotipos de hombre, mujer, niño, todo tiene que cambiar, porque es nueva era. Entonces es tomar el contrapié, se dice, contrapié de todo lo que hizo nuestra civilización cristiana. Lo dice un especialista francés de la nueva era, Michel Reboul. Del mismo modo que el mundialismo político llevará a la pérdida de la independencia de las naciones, el religioso, del cual el New Age es una reencarnación de la antigua gnosis, será la caída de las almas que prefieren perderse en las profundidades de la conciencia y unirse al inconsciente universal antes que salir de las tinieblas al encuentro de la verdadera luz que libera e ilumina todos los hombres. Esa frase vale la pena explicarla un poco, porque es muy interesante. Presenta esa nueva era como que el hombre se encierre en sí mismo, en su conciencia, porque cambiar el mundo como ellos piensan es imposible, es irrealista. Pero si cada uno entra en su mundo de la conciencia mítico, pues es la manera de llegar. Si uno pues se ha puesto en su mundo personal, individual, y que forma su mundo a él, pues donde se borran todas las barreras y se hace se hace Dios al final, se hace Dios. Y entonces es la raíz para llegar a este cambio total de civilización. La caída de las almas que prefieren perderse en las profundidades de la conciencia y unirse al inconsciente universal. Muy profundo este pensamiento. Otra especialista también, Raquel Storm, que denunciando la nueva era dice: los primeros teósofos creían que el paraíso terrenal estaba totalmente a su alcance. Es siempre la misma trampa. El cielo no, el cielo aquí sobre la tierra. En su apogeo, la sociedad estaba comprometida con el establecimiento de un nuevo orden mundial para preparar el camino de un gobierno y una religión para un mundo unificado. El plan no difiere mucho de los sueños de los partidarios de la New Age, que, como los teósofos, creen que la transformación del mundo se producirá a través de la transformación personal. Siempre da la misma idea. Insisto, porque la veremos después en otro lugar donde no tendría que estar. Esa transformación personal. Así que es establecer este misticismo, espiritualismo, conversión personal para llegar a la nueva era. Y eso es una ilusión, porque al final creerse el único dominador de sí mismo es la mejor manera para entregarse a los que realmente dominan. Un ejemplo, aquí tengo los principios de la Fundación Findhorn. Findhorn es el Vaticano de la New Age. Es ahí donde está establecida pues la sociedad teosófica más grande en el norte de Escocia. Y ahí hablamos de 30.000 personas al año. Así que
es algo impresionante. Y hay una carta con varios puntos y la gente se compromete a eso. Y es interesante ver cómo empieza, porque es principios de la fundación. Y cada punto me comprometo. Pero antes está escrito, si la palabra comprometo es demasiado fuerte para ti, use la palabra aspiro. Pero caes en la trampa. Lo importante es que lo digas. Pues práctica espiritual. Me comprometo a mantener activa mi práctica espiritual y alienarme con el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Me comprometo a mantener activa mi práctica espiritual y alienarme con el espíritu para trabajar por el mayor bien. Alienación al final. Servicio. Me comprometo al servicio a los demás y a nuestro planeta. Reconociendo que para practicar esto de forma efectiva, debo también practicar el servicio a mí mismo. Vuelta a la conciencia. Reconozco que vivo en una comunidad espiritual y que funciona solo en base a mi cooperación y a mi buena comunicación. Estoy de acuerdo en comunicar claramente mis decisiones. Estoy de acuerdo en comunicarme con aquellos que pueden verse afectados por mis acciones y decisiones y considerar sus puntos de vista cuidadosa y respetuosamente. Reconozco que otros pueden tomar decisiones que me afectan y estoy de acuerdo en respetar el cuidado, integridad y sabiduría que ellos han puesto en su proceso de toma de decisiones. Así que, ilusión, otra vez. Hay un punto donde no hay ilusión, es al momento de pagar, al final del... Pero eso entre paréntesis. Sí. Me comprometo a respetar todos los acuerdos en que yo participe y no romper a tratar de evadir ley, regla o instrucción alguna, tener tratos honestos con todos los seres y pagar todas mis cargas y deudas. Es lo más importante. Muy bien. Eso para enseñar, tocar un poco el aspecto espiritual místico de este New Age. Entonces, para llegar a tal objetivo, la era del Acuario, el cambio total del mundo, pues la nueva era tiene que promover técnicas para llegar a este fin. Y las técnicas, pues hay algunas ocultas y otras públicas. Las más importantes son las ocultas al final. Y cosas muy que nos pueden parecer a nosotros muy tontas, como astrología, videncia, espiritismo, tratamiento de energías, fuerzas ocultas, pero todo eso se usa en este ambiente del New Age. También psicotécnicas como la hipnosis, la meditación trascendental y sobre todo, ecologismo. En un libro de Alberto Boixados, que se titula El nuevo orden mundial y el movimiento de la New Age o humanismo cósmico, es interesante porque es un libro que se escribió en 94, así que empezaría y hay un capítulo que se llama el Eco 92. Y ese Eco 92 fue un congreso internacional que se organizó en África. Su verdadero nombre era Congreso Mundial de la Mujer para un Planeta Sano. Hacemos el resumen de todas las inquietudes del mundo actual, ¿no? La mujer y el planeta sano. Pues ya en el 92. Pues en el 92 se reunieron, y es un extracto de la prensa que salió en Buenos Aires. Ahí va el extracto. La ECO 92, en busca de solidaridad, informa en los siguientes términos. Miles de personas, jefes de Estado, expertos, líderes indígenas, entre otros,
Comenzaron ayer las deliberaciones de la ECO 92, la conferencia de la ONU sobre el ambiente, bajo llamados a la solidaridad de los más ricos y advertencias sobre la finitud del planeta. Un total de 179 países, 115 jefes de Estado o gobierno, 10.000 delegados oficiales, 140 representantes de organizaciones no gubernamentales y 7.000 periodistas. Así que no es una cosa de hoy, es el tema del ecologismo. 7.000 periodistas participaron de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y todo eso para qué? Pues aquí dice el autor, para establecer ya, y está escrito en 94, para establecer un imperialismo ecológico. Imperialismo ecológico. Y habla ya en 94 especialmente de la Amazonia y de Brasil. Interesante. Para concluir estas reflexiones sobre la ECO 92, nos permitiremos mencionar algunos datos que conforman lo que algunas personas muy bien informadas califican de imperialismo ecológico. Entonces, un ejemplo de decisiones. Para doblegar al Brasil, los estrategas del nuevo orden mundial cifraron sus esperanzas en el factor ecológico. Este abarca el formar una amplia corriente internacional de opinión pública favorable a la limitación de la soberanía de las naciones, sobre texto de que los recursos naturales son finitos y se están agotando, que hay que proteger el ambiente a toda costa, y como corolario directo se contempla crear un organismo ecológico supranacional con poderes policiales para administrar el medio ambiente mundial y supervisar las actividades potencialmente dañosas a este, por encima de la autoridad del gobierno nacional, como lo propusieron a partir de 1989 el dominio angloamericano soviético y sus aliados franceses. La comisión Brundtland, presidida por la primer ministra de Noruega, la señora Brundtland, en su informe Nuestro futuro común, la Biblia que inspiró el temario de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, auspiciado por las Naciones Unidas en 92, sugiere crear una entidad adscrita a la ONU que supervise el medio ambiente a escala mundial. Así que el ecologismo es uno de los medios que emplea esta nueva era para llegar a su fin. Entonces el ecologismo es una de las características de la nueva era y seguramente en nuestros países quizás la más evidente. Y la prueba de eso es que todos los grupos de la nueva era reivindican claramente una visión peculiar de considerar al mundo o universo. Lo ven como mínimo como una persona autónoma, el mundo que piensa, que siente, que sufre. Recuerden eso. Y algunos van mucho más lejos y ven en el mundo, pues, Dios. Por ejemplo, el manual oficial de la nueva era declara, es una cita de ese guía oficial, al planeta se le necesita una profunda toma de conciencia individual. El movimiento de la nueva era, que piensa la Tierra, y la llama Gaia, como un organismo vivo, puede mucho para la conciencia ecológica. Así que es un propósito oficial de la nueva era. Entonces, para la nueva era se concibe la Tierra como un ser viviente único. Y ven que esta idea viene directamente del panteísmo. Panteísmo que los espíritus más grandes de la nueva era profesan claramente. Así que para ellos, Dios y el universo se confunden y son
una sola cosa. Y a los hombres les viene bien, según ellos, descubrir la divinidad que tienen en ellos mismos, de ponerse, por lo tanto, en armonía o en sintonía con las fuerzas cósmicas y espirituales del universo, para llegar, a fin y a cabo, a la suprema alegría. Bueno, es un poco los elementos en desorden, quizás, seguramente, de lo que podríamos decir muchas otras cosas sobre la nueva era. Pues ahora bien, resulta que el instrumentum laboris del próximo sínodo sobre Amazonía se parece de manera sorprendente a esos mismos textos que salen del ambiente de la nueva era. Y vamos a tomar unos ejemplos, tranquilamente. Por ejemplo, el número 12 de este documento. Citar, ¿se dice en castellano? Cito el número 12. Cuidado que aquí hablamos de un documento oficial, que viene de Roma, escrito después de más de años de reflexiones, con la firma de profesionales, de los obispos, y al final la bendición del Papa. Número 12. Trata del buen vivir. La búsqueda de los pueblos indígenas amazónicas de la vida en abundancia se concreta en lo que ellos llaman el buen vivir. Se trata de vivir en armonía consigo mismo. ¿No le suena algo eso? Es armonía consigo mismo, pero sigue, con la naturaleza, con los seres humanos y con el Ser Supremo. ¿Quién es ese Ser Supremo? Ya que hay una intercomunicación entre todo el cosmos. Leo, son palabras del texto romano, en donde no hay excluyentes ni excluidos, y que entre todos podamos forjar un proyecto de vida plena. Normalmente un católico, cuando se le habla de vida plena, ¿en qué piensa? Pues la beatificación, el resultado de una vida de mortificación, de sacrificios, de unión con Dios, porque ha aprovechado de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto se abre el cielo y entra en esa vida plenaria. Y aquí la vida plenaria es la vida de gracia, de unión con Dios, de participación de una vida sobrenatural. Aquí la vida plena es la armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los seres humanos y con el Ser Supremo, ya que hay una intercomunicación entre todo el cosmos. Me podrían decir, sí, pero eso son palabras y se le podría dar un sentido católico, sí, claro, pero si se eligen esas palabras es por una razón, no es sin una razón. El número 13. Pues esa comprensión, dice, el ver la vida plenaria de esta manera. Sigue entonces una explicación. Tal comprensión de la vida se caracteriza por la conectividad y armonía de relaciones entre, cuidado, escuchen bien, ¿entre qué? Entonces, para entender bien, de entrar en este espíritu de cosmovivencia, pues tenemos que entrar en la armonía de las relaciones entre el agua, está escrito así, el agua, el territorio y la naturaleza, la vida comunitaria y la cultura. Dios, por fin, viene Dios.
Pero cuidado, a Dios se le añade, no es el fin, Dios y las diversas fuerzas espirituales. Está escrito así. Está escrito así. Por eso me parece que vale la pena. Mi estudio no será ningún estudio fundamental, pero solo leerlo el texto. ¿Pero qué son esas fuerzas espirituales que vienen después de Dios? En un documento que emana de Roma. Distintas fuerzas espirituales. Y sabiendo que en el New Age saben muy bien lo que son esas fuerzas espirituales, pues uno se queda un poco, por lo menos, disgustado, no, étonné, como se dice. Sí. Y como si todo eso ya no bastaba, pues el número 17. El número 17, que habla de los indígenas de Guaviare. ¿Saben cuáles son los indígenas de Guaviare? Pues viven en Colombia. Y entonces se recogió el grito de esos indígenas para que la Iglesia pueda escuchar, entender y hacer suyo ese grito. ¿Y cuál es ese grito? Pues ahí va el testimonio de estos indígenas Guaviare. Nosotros, indígenas de Guaviare, Colombia, hacemos. Paro aquí porque es muy interesante. En el texto mismo está escrito así. Somos, ¿cómo se dice? Guión, hacemos. Somos, hacemos. Hay todo un pensamiento ahí detrás. Porque gramaticalmente no se puede decir cosas así. Pero la idea es de somos y hacemos. Entonces, soy lo que quiero hacer de yo mismo. Existencialismo es una escuela de filosofía que enseña que al final la esencia de las cosas no son primarias. Lo que es primero es que existen las cosas y después de existir se hacen lo que ellas mismas quieren ser. De ahí viene la posibilidad de que pues, uno puede decidir si es un hombre o una mujer. Porque existe como un ser y es él que decide lo que va a hacer. Así que hace su propio ser. Y entonces aquí es tremendo de ver en un documento romano pues esa conjunción entre esos dos verbos ahí. Somos, hacemos, pues ¿qué? Parte de la naturaleza. Porque somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y exterminio de la madre tierra. Eso es el vocabulario del New Age. Esa visión del universo como una persona que siente, que sufre, pues lo tenemos aquí en el texto. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Queremos que nuestro clamor indígena sea escuchado por todo el mundo. Y para eso va la Iglesia en Amazonía, para recoger ese testimonio y poder dar respuesta a este grito. Esto que se explica después en los párrafos siguientes. Somos, hacemos. Pues me parece que no hay mejor manera para expresar la doctrina panteísta vinculada por la nueva era. Somos agua, tierra, vida, y entonces que paren de matar a la que nos engendró, la tierra, que es nuestra madre.
pues me parece que no es la misma visión que tenemos en el Evangelio, o si no me equivoco, pero... Por otra parte, no le da ninguna vergüenza al documento del Vaticano exponer con mucho afán las costumbres paganas de Amazonia. Por ejemplo, el número 25. Es el párrafo titulado Territorio de Esperanza. Pues vamos a esta esperanza. La vida de las comunidades amazónicas aún no afectadas por el influjo de la civilización occidental. ¿Qué quiere decir eso? Es una torta enviada a todo lo que hizo, de manera especial, España, que salvó esos paganos y indígenas de costumbres horrorosas. Y si todavía yo diría hay indígenas que no tienen nada de esa civilización occidental cristiana, pues qué desgraciados, ¿no? ¡Qué desgraciados! ¿Dónde están los misioneros para precisamente ir a decirles dónde está la fe? No, pero ahí hay comunidades amazónicas aún no afectadas por el influjo de la civilización occidental. Y entonces, por lo tanto, se refleja en ellos la creencia y ritos sobre el actuar de los espíritus, otra vez, pero como si no bastaba, está escrito así. Entonces tienen algo sobre el actuar de los espíritus, de la divinidad. Y eso lo escriben los obispos. No es un testimonio de los indígenas eso. Entonces, el actuar de los espíritus, de la divinidad. Y como es un poco fuerte, ahí hay entre paréntesis una explicación para esa conjunción entre espíritus y divinidad. Entonces, sí, hablamos de divinidad. Pues escuchen bien la explicación. Llamada por ellos de múltiples maneras. Como si eso fuese una explicación. Entonces, tienen un actuar de los espíritus, en los ritos sobre el actuar de los espíritus, de la divinidad, con y en el territorio. Así que el territorio, los ritos van hacia la divinidad, el territorio, hay algo idéntico, con y en relación a la naturaleza. Esta cosmovisión, interesante la palabra, porque cosmovisión es una palabra muy New Age también, Esta cosmovisión se recoge, entonces, cuidado porque es tremendo, esta cosmovisión se recoge en el mantra de Francisco. No invento, está escrito así. En el mantra de Francisco. Así que el documento oficial de Roma nos expone a nosotros católicos que nuestro Santo Padre tiene un mantra. Y está escrito. No lo invento yo. Está, y ese mantra que tiene, pues corresponde a lo que acabamos de leer, que las comunidades se reflejan en creencia, en ritos sobre los espíritus, en relación con la naturaleza. Entonces tiene un mantra. ¿Qué es un mantra? Y mantra, otra vez, muy New Age, porque esa relación con el paganismo oriental, con el hinduismo, el mantra es una palabra sagrada del hinduismo que se repite para llegar a la meditación trascendental. Y entonces son palabras mágicas o místicas que ellos usan para llegar a un nivel de perfección. Entonces se habla aquí del mantra de Francisco y se da el mantra. ¿Quieren saber cuál es el mantra de Francisco? 2 puntos y comillas. Y además con la referencia, Laudato Si. Pero en Laudato Si no estaba presentado de manera tan fuerte como el mantra. Entonces, el mantra es todo está conectado.
Todo está conectado. A ver si repetimos eso. ¿A dónde llegamos? Todo está conectado. Al infierno de cabeza. Todo está conectado. Y es impresionante porque cuando vamos en libros de New Age, todo está conectado, pues aquí se explica que el New Age asuma como doctrina propia lo que llaman ellos el holismo, de holos, que en griego significa total, porque todo está interconectado. Uy, ¿no se parece a algo? ¿No? Todo está interconectado. New Age, escrito publicado en 95. Así que las ideas existían ya. Todas las cosas son interdependientes y deben ser consideradas integralmente. Eso es un poco el espíritu actual de la Iglesia oficial. No tenemos la verdad íntegra. Siempre hay que escuchar a los demás para tener... porque tengo que tener todo y cada uno trae una... Hay algo de verdad, pero hay mucho de equivocado también. Así que el mantra es terrible de ver que se puede usar en un documento oficial que sale de esos edificios que fueron los que convirtieron el mundo a la fe de Cristo, y se presenta ahora el mantra de Francisco. Así que es bastante... Y eso para llegar al nirvana, a eso, esa alegría, que no es la del cielo. Así que es bastante revelador, espeluznante, y al final es escandaloso, y punto. Y podríamos seguir dando textos que demuestran la influencia impregnadora de la nueva era en el instrumentum laboris. Por ejemplo, más adelante, el número 75. El número 75, que habla de las familias amazónicas. No es la primera vez que papas hablan de la familia. Tenemos encíclicas maravillosas de Pío XI, por ejemplo. Pues interesante ver cómo habla aquí de las familias. Porque poco importa, al final, que sean amazónicas o madrileñas, o lo importante es que sean católicas, ¿no? Pues en las familias se palpita que se podría esperar de parte de obispos, pues se palpita la fe, la gracia, la caridad, se palpita la cosmovivencia, otra vez, cosmovivencia. Ese término muy New Age, el cosmos. La cosmovivencia. ¿Qué es? Pues se trata de diversos conocimientos y prácticas milenarias en distintos campos como agricultura, medicina, caza, pesca, en armonía con Dios. Dios viene ahí en medio de la caza y de la pesca, ¿verdad? La naturaleza y la comunidad. Además, no está al final. Es decir, que esa cosmovivencia, todo está vinculado. Todo está vinculado. Dios, la caza, la pesca, la naturaleza, la comunidad. También, en familia, se transmiten valores culturales, como el amor a la tierra, la reciprocidad, la solidaridad, la vivencia del presente. Sí, es verdad que nosotros enseñamos a nuestros hijos que es verdad que la vida aquí se termina y que lo importante es prepararse, ir al cielo. Es verdad, es un poco distinto. El sentido de familia, la sencillez, el trabajo comunitario, la organización propia, la medicina y la educación ancestral. Además,
La cultura oral, historias, creencias y cantos, con sus colores, vestimentas, alimentación, lenguas y ritos, forman parte de esta herencia que se transmite en familia. En definitiva, es en la familia donde se aprende a vivir en armonía. ¿En armonía entre qué? Pues ahí va la lista. Entre pueblos, entre generaciones, con la naturaleza, y ahí viene la India, y con el diálogo con los espíritus. Está escrito así. Está escrito así. Solo leo. Estoy leyendo ahora mismo la vida de San Valentín de Beriochoa, un vizcaíno, obispo de Tonquín, que entró de dominico en Ocaña, cerca de aquí, y se fue ahí para poder morir mártir, porque decía que Vizcaya no tenía santo, así que hacía falta uno. Y lo logró, pues, porque lo canonizó San Pío X. Y San Valentín de Beriochoa, hay cartas impresionantes que escribe de ahí, de Tonquín, a sus padres que vivían en el Orrio, y dando describiendo lo que ve ahí. Pues ve eso, ve historias, creencias, cantos con sus colores, vestimentas, alimentación, lenguas, ritos, la vivencia. Pero hay que ver lo que dice de todo eso. Y sabe por qué. Se necesita la llegada de Jesucristo. Así que dialogar con los espíritus, pues eso se llama espiritismo y es una actividad consagrada de la nueva era, pero condenada por la Iglesia católica tradicional. Así que, ven, y voy a terminar ya casi, llevamos ya 60 años desde el Concilio Vaticano II, y vemos cuanto más se alejan nuestros obispos de la única y verdadera doctrina cristiana. Nos duele, quisiéramos decir lo contrario, pero es que es evidente. Y según ellos mismos, además, lo hacen en continuación precisamente con la reforma conciliar. Y es lo que está escrito ahí mismo, en el número 30, por ejemplo. El número 30. La Iglesia, sí. El título es Tiempo de inculturación e interculturalidad. Y ahí va el texto. La Iglesia de la Amazonía ha marcado con experiencias significativas su presencia de manera original, creativa e inculturada. Eso quiere decir que de manera diferencia, que no es la manera tradicional de la Iglesia de siempre. Su programa evangelizador no corresponde a una mera estrategia ante las llamadas de la realidad. Es la expresión de un camino que responde al kairos. Vamos a explicar esta palabra interesante. Que responde al kairos que impulsa el pueblo de Dios a acoger su reino en estas sociodiversidades. Es que no se puede hacer más New Age que eso. El kairos es un término griego que no tiene una traducción adecuada en nuestros idiomas, porque es una referencia a la mitología griega, de ese doble dios del tiempo. El Cronos, que es el dios del tiempo humano, y el Kairos, el tiempo divino. Y por lo tanto, nosotros vivimos en el Cronos, pero el Kairos, pues de manera sutil, de manera independiente a nuestra manera de ser o manera de vivir, pues se impone o
o sin imponerse, pues provoca en nuestro ambiente como momentos que no hay que perder de manera espiritual, mística. No sé si me hago explicar, pero y entonces aquí esa palabra es como decir que hay un momento nuevo en la historia de la humanidad y hay que aprovechar de este kairos como la acción de ese Dios que nos dice, ahora es el momento de cambiarlo todo. Y eso es precisamente la idea del New Age. Entonces, y para acoger el reino en estas biosociodiversidades, pero tendremos que leer otra vez el Apocalipsis y veremos que no hay correspondencia en este reino de Dios y este reino en la biodiversidad. Y sigue el texto de manera casi blasfematoria. La iglesia se hizo carne, montando su tapiri, que quiere decir tienda, seguramente ahí en lenguaje amazónico, no sé qué. Entonces la iglesia se hizo carne, montando su tienda en la Amazonía. Se confirma así un caminar que comenzó con el Concilio Vaticano II para toda la iglesia. Encontró su reconocimiento en el magisterio latinoamericano desde Medellín en 68 y se concretó para la Amazonía en Santarém en 72. Desde entonces, la Iglesia continúa buscando inculturar la buena nueva ante los desafíos del territorio y de sus pueblos en el diálogo intercultural. La diversidad original que ofrece la región amazónica, diversidad biológica, religiosa y cultural, evoca nada más y nada menos, eso lo añado yo, no está en el texto, evoca un nuevo Pentecostés. Y además, qué impresionante, yo diría, pues a ver, desde hace 60 años ya que se terminó el Concilio Vaticano, hubo congresos internacionales en Medellín, en Santarém, y todavía no se ha logrado llegar a entender esa gente. Pues menos mal que los españoles cuando llegaron ahí lo tenían fácil porque sabían lo que tenían que hacer, convertir a la gente y punto, ya está. Qué impresionante, ¿no? Impresionante. Así, y ellos mismos dicen que eso viene pues de la reforma del Concilio Vaticano II. Así que podemos concluir que este sínodo se coloca voluntariamente en la línea del New Age y se presenta como una nueva etapa de la revolución conciliar, una nueva etapa de la reforma conciliar. Es un poco lo que dice nuestro superior general en su última entrevista que acaba de publicarse. Enseña que todo lo que está pasando pues son etapas de una situación que se va descomponiendo, y entonces sí, estamos seguramente en una situación donde ya están maduras para reformas más tremendas todavía, y ese sínodo va en este sentido, como lo hizo también Amoris Laetitia. Y quizás la conclusión les parecerá severa, pero como dice León XIII, en Humanum Genus, hay varias sectas que, si bien diferentes en nombre, ritos, forma y origen, unidas entre sí por cierta comunión de propósitos y afinidad entre sus opiniones principales, concuerdan de hecho con, en este caso, la secta masónica. Pues podríamos aplicar este principio a la situación actual. Es que, claro que no hay una unión oficial entre el New Age y los obispos de hoy, pero de hecho las palabras son parecidas, los propósitos casi idénticos, el programa
se puede... entonces, cuando hay afinidad, comunión de propósitos, pues concuerdan de hecho. Y por lo menos podemos llegar a esta conclusión. Mismas palabras, mismo programa, mismo objetivo, así que impresionante. Y el objetivo del New Age, ¿cuál es al final? Pues hay dos. Una meta aparente y una verdadera meta. La meta aparente es buscar el bien, la salud, la paz y la fraternidad. Ahí va. Eso suena muy católica de hoy, ¿no? Pero la verdadera meta es el nuevo orden mundial. Utópico sociedad mundial sin tensiones. Al final es una negación de la redención. Negación de la redención. El hombre logra por sí mismo la felicidad porque es Dios. Es el pecado de Adán y Eva. Volvemos a lo mismo. Y hasta diría que es como ponerlo todo al revés. Nosotros creemos en un Dios que se encarnó, que se hizo hombre para salvarnos, y ahora es el hombre que se hace Dios para decirle, no te necesito. Es el orgullo tremendo. Así que Monseñor Lefebvre hablaba en su tiempo del espíritu de Asís. Y nosotros podemos hablar ahora del espíritu de la Amazonia, o Amazonía. ¿Dónde está el acento? Amazonia. Aquí lo ponen en la I, Amazonía, no sé. Siempre ha sido ya. Ahora muy bien. Sí. Pues sigamos siguiendo español. Amazonia. Entonces, hablaba del espíritu de Asís, y nosotros podemos hablar del espíritu de la Amazonia. Pero al final es el mismo espíritu. Y ese espíritu, yo no creo que sea el espíritu de Dios. No creo que sea el espíritu de Dios. Es más bien un espíritu de tinieblas que quiere dominar el mundo, subiendo hasta la sede de San Pedro. Y no hay espíritu tan detestable que ese espíritu. Monseñor Lefebvre, en el sermón de las consagraciones, habló de este espíritu de Asís, diciendo en una frase muy sencilla, pues de este espíritu no queremos por nada en el mundo. Nada en el mundo. Y pues me parece que del espíritu de la Amazonia, si algunos no lo queremos, señal de buena salud. Así que nos pondremos bajo la protección de la Virgen María, María Santísima. Nos colocaremos a sus pies para que con ella, en ella, para ella y por ella logramos aplastar esa serpiente enorme, asquerosa, peligrosa, amazónica. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Y ya, si hay preguntas, prefiero que sea después para que porque ya me alargué mucho, así que, y los que quieren escapar para cosas más interesantes, porque lo entiendo muy bien, pues adelante, terminemos con una oración. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Estamos provincialmente delante de la reina de las Américas, entonces reina, la verdadera de Amazonia, pero que quiere reinar de manera católica, porque la Virgen no puede querer otra cosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón sagrado de Jesús, Ruega por nosotros. corazón inmaculado de María, Ruega por nosotros. y ante
antes de marchar en casa, les doy mi bendición. Benedicere Omnipotentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Semper. Amen. Semper. Amen. Semper. Amen. Semper. Amen.